Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 30 de mayo del 2022, es lunes de la 7ª semana de Pascua. En esta semana del Espíritu Santo, llamémosle así, la semana que ya nos prepara a Pentecostés, la última semana del tiempo de la Pascua, lunes después de la ascensión del Señor a los cielos. Bueno, miren que sinceramente se lo digo, que estuve buscando la manera de pensar si debería hablarles de Pablo VI, porque ayer fue su fiesta. No lo hemos podido celebrar, imagínense que yo que soy tan devoto de él, no lo he podido celebrar porque, lógico, era el domingo de la Ascensión, es una solemnidad, nada, no se puede ir nada por encima de la celebración de la Ascensión del Señor, ¿no? Porque es una solemnidad. Entonces digo yo, bueno, no, como se hace en otras ocasiones, no se vale pasarlo al día siguiente, pero vamos, no. Vamos a dejarlo el otro año, si Dios nos conserva en vida y ustedes me tienen paciencia, pues entonces hablaremos de él. En fin, hoy es día de Santa Juana de Arco, ¿ok? Sí, de Santa Juana de Arco, pero también es día de San Fernando III, el santo, rey de Castilla y de León, que de hecho volvió a unificar los dos reinos, y que es considerado evidentemente un santo. Y lo era, cuidado, porque es que algunos piensan que cuando se dio su, llamémosle, su canonización, olvídense, porque fue canonizado allá en 1671 por el Papa Clemente IX, Clemente X, más bien, Clemente X, ¿cómo se llama? Algunos piensan que era una jugada política, porque en ese momento era el rey en España Carlos II, es el momento ya del declive del poderío de lo que no se llama Imperio Español, porque no tenía ese título, ¿no? Pero que podíamos tildarlo como tal. Entonces algunos piensan que era un poquito casi compensatorio frente a todo lo que estaba haciendo España y lo que estaba sufriendo, pero no es cierto, es decir, la fama de su santidad es realmente muy grande. Bueno, vamos. Aquí entramos en discusiones de todo estilo, ¿no? ¿Cuándo nació? Se sabe que nació en Peleas de Arriba, así se llamaba, ¿no? Ahí había un monasterio, ¿no? Y quedaba en el camino que va a Salamanca, y entonces por eso es que ahí se detuvo su familia y nació en ese lugar, que luego él va a trasladar ese monasterio a otro puesto. Pero bueno, la discusión es cuándo nace. Algunos dicen que en 1199, otros que en 1201. Bueno, lo que sí tenemos cierto y claro es que va a morir en el 1252. Y que él fue rey en Castilla al menos desde el año 1217. ¿Y por qué les digo al menos? Porque es que resulta ser que, hay una discusión con esto. Ay, ¿por qué había muerto su papá, su mamá, que era Berenguela, o Berenguela, no sé cómo llamar realmente, aunque no tiene diéresis, entonces Berenguela. ¿Cómo se llama? Ella era el segundo matrimonio y entonces había una disputa con los hermanos de su papá, que su papá Alfonso IX, y entonces ahí es donde entra la discusión. Entonces por eso, pero la mayoría pone 1217 y en el caso del Reino de León a partir de 1230. Porque estaban divididos, como les digo, estos dos reinos. Van a decir, padre, bueno, háblenos de su santidad, porque yo me puedo aquí pasar hablándoles de la familia, de dónde era originario y todo aquello, no viene al caso, ¿no? Bueno, vamos, varias razones. Devoto, o sea, una persona de fe, muy, muy amigo del obispo de Segovia, que va a ser de hecho el que va a darle la extrema unción, en aquel tiempo era legítimo llamarle así, Raimundo se llamaba el obispo de Segovia, además fue él el que, de hecho fue ese obispo el que celebró sus funerales. Se trata de un santo rey que se ocupó, fíjense, de la construcción de la Catedral de Burgos, de la Catedral de León, comenzó la Catedral de Toledo, es el responsable de la Universidad de Salamanca. Él es el responsable de que sea el castellano la lengua que se hablara ya de manera oficial en Castilla y León. Y eso es lo que hablamos nosotros, hablamos castellano. El español así le decimos, ¿no? Pero si España es mucho más que Castilla y León, entonces hay otras lenguas que también podrían ser consideradas español, ¿no? Como tal. O sea, bueno, y no me voy a meter aquí en ese rollo porque olvídense, si ya digo yo que también podría ser español el catalán o el vasco o el gallego, ya me van a caer a palos. Y cuidado, no, solo estoy diciendo que él fue el que decidió esto. Miren, tenía una devoción grande, era una persona muy piadosa, hacía mucha penitencia, mucha oración, tenía una vida digna. Es que parecía monje, o sea, parecía monje y su manera de actuar era esa.
conquistó o reconquistó Córdoba, Jaén, Badajoz, o sea, terminó de conquistar todo lo que era Badajoz porque había comenzado antes Alfonso IX, y así, ¿no? Es decir, prácticamente Al-Ándalus quedó reducida a algunas partecitas nada más, ¿no? Y evidentemente el reino de Granada, pero que será lo último que va a caer, ¿no? Pero realmente, vamos, y con un sentido de su responsabilidad como gobernante que ya quisiéramos que la tuvieran los actuales gobernantes. Y pienso, ¿no?, por todo lo que está pasando, las elecciones que ha habido en Colombia, pienso en todo lo que está pasando en Estados Unidos con las crisis que se están dando producto de estas últimas matanzas. Entonces uno esperaría, pienso en mi gobernante, en este caso, la presidenta, pero igual, o sea, todo este montón de situaciones, ¿no? O sea, necesitamos príncipes, principales, no porque sean príncipes, sino porque son los principales, que realmente actúen como creyentes, que no digan que lo son y que se dejen mover por la ética. Vamos, tal vez no serán creyentes confesos, no importa, pero por su responsabilidad deben seguir el camino de lo que dicta la ética política. Y él es un modelo de esto. Bueno, vamos, yo aquí podría hablar más cositas sobre eso. Está enterrado ahí en la Capilla Real en Sevilla. Preciosa esa capilla, oigan. Preciosa, preciosa, preciosa. Realmente es una obra de arte por donde la quieran ver, ¿no? Pero tampoco me voy a detener a hablar de eso, porque si no, entonces ya pasamos más tiempo. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Siempre Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Definitivamente que el libro de los Hechos de los Apóstoles es una obra maestra en recordarnos cómo proceder con respecto a las personas que no tienen rudimentos en la fe, pero que hay que ayudarles. De hecho, fíjense, comienza el texto del día de hoy hablándonos de cuando Apolo está en Corinto, pero recuerden que Apolo también no tenía completo el evangelio, ha sido Priscila y Áquila los que se encargan, y tenemos tantos ejemplos, ¿no? Ahí mismo, ¿no? El caso de Cornelio con Pedro, el caso del etíope, ¿se acuerdan? Con Felipe, o sea, es decir, hay que buscarle ladito al asunto. Si queremos meter a todos en el mismo costal y que todos tienen que llegar, como les diría, bajo los mismos parámetros, nos equivocamos. El nivel de crecimiento en la fe de algunos, estos son hombres buenos, y son 12, ya es significativo, ¿no? El número. ¿Cómo se llama? Que han conocido el bautismo de Juan. Sí, no han alcanzado la fe verdadera. De hecho, ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Me pregunto cuántos habremos entendido realmente qué es el Espíritu Santo en vista ya a Pentecostés. En unos cuantos días ya estaremos celebrando, 5 días ya estaremos ya en la vigilia, y 6 estamos ya directamente en la celebración. O sea que me pregunto eso sinceramente, se lo digo de corazón. O sea, ¿cuántos realmente no estaremos pensando que fuimos bautizados y ya que con eso somos católicos? Pues no, sacramentalmente hemos iniciado nuestra vida de fe ahí, pero hay que tener la madurez y ojalá haya muchos Pablos que ayuden a las personas a vivir esa experiencia de fe, conociendo su realidad, conociendo sus dificultades, conociendo sus limitaciones. Insisto, para no terminar cayendo en esos juicios temerarios en los que decimos que nuestros pueblos son creyentes. No tanto. O sea, realmente no, o sea, nominalmente lo son, pero en la práctica no lo somos. Entonces, por eso tenemos que tener esa actitud de Pablo. Y luego nos dice, siempre ese largo periodo, de hecho Pablo se quedó casi 2 años en esa zona predicando el evangelio, ¿no? Y tratando de llevar al conocimiento. No solo es evangelizar, es asentar la fe. Vamos al evangelio. Estamos ya llegando al final del capítulo 16, prácticamente mañana, como es fiesta de Nuestra Señora de la Visitación de María a su prima Santa Isabel. Lo que pasa es que también día de Nuestra Señora de la Esperanza, por eso que estaba pensando en eso. Entonces, bueno, vamos terminando este texto. Mañana leeremos, lógicamente, Lucas en el pasaje de la Visitación y luego ya retomaremos el miércoles, volveremos al Evangelio de Juan. Entonces, Juan capítulo 16, versículos del 29 al 33.
En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo leyendo este evangelio se lo digo de corazón. La pregunta que me viene es, ¿de verdad crees? O sea, es decir, y me lo estoy preguntando a mí mismo, no estoy preguntándole a ustedes, ¿de verdad tengo fe? Porque en el momento de la tribulación, ¿se acuerdan? La tribulación, esta imagen que hemos escuchado ya en el pasado, ¿no? Eso de sentir que tenemos el agua hasta el cuello, que nos aprietan por todos lados, ya parece que nos ahogan. Bueno, hay momentos de crisis durísimos, ¿no? Y entonces, de repente no hemos vivido tanta crisis. Y entonces, a saber si en el momento de la prueba, en el momento de la muerte de un ser querido, en el momento de una crisis personal, de un gran pecado, de una falta que cometamos, de una infidelidad que cometamos, de la traición de alguien, ¿cómo vamos a reaccionar? No es que nos vayamos preparando para eso, no. Es que tenemos que aprender a vivir bien nuestra fe. Los discípulos, ahora sí sabemos que lo sabes todo, ahora sí te creemos, sabemos que has venido, sí, pero a la vuelta de la esquina no va a haber pasado ni un par de horas, digamos, por decir algo, y ya todos, si te he visto no te conozco, te juro, mujer, que no sé quién es. Así dirá Pedro, ¿no? Es decir, ese es el gran problema. O sea, que nuestra fe, no nos confiemos. No nos confiemos, tenemos que ir creciendo cada día más en ella. Decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales que en la vida espiritual hay dos posibilidades, ir de bien en mejor y subiendo y de mal en peor y bajando. Entonces cuidado que no vaya a ser, hay algunos que pensamos estar en una meseta espiritual, en que todo va bien. No, cuidado, no nos confiemos. Por eso tenemos que seguir creciendo y poner la mirada en el Señor. Pues sí, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Pues este mundo es pasajero. Nuestra meta, lo decíamos ayer, ¿no? Es el cielo. Nuestra meta, para eso está el Señor ahí. Ahí he puesto ya claramente, se ha afincado en el cielo. Allá puso el GPS para que nos orientemos hacia allá. Allá está su ubicación. Bueno, tenemos tanto que aprender, tanto que madurar. Les invito a hacer oración. Ven, Espíritu de vida, océano de clemencia, y llénanos de tu ciencia, de tu amor y tu alegría. Danos la dicha de unirnos en el mundo como hermanos. Defiéndenos, soberano, del cáncer del egoísmo. Tú que eres revelador de los misterios profundos, tú que renuevas el mundo en el soplo del Creador. Hincha nuestras velas quietas con el soplo de tu aliento e impúlsanos con el viento que nos lleva hacia la meta. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Fernando III, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.